Pero cuando estaba durmiendo me venían fórmulas matemáticas a la mente, o sea... Te han bulleado por sacar 20, Claro, por ganarlos. marciano, claro. Yo en ruso ya soy capaz de leer y escribir. ¿Cómo es posible sacar 20 en un examen de cálculo después de haber tenido un promedio 0,2 nomás, no? Completamente remontable. Estamos aquí con un compañero de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Hermano, ¿de qué base eres? Soy de la base B24. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander Warwachi Ramos. ¿Cómo es posible que hayas sacado de un examen de cálculo con la profesora Pescorán 20? En el ciclo anterior, tu promedio en cálculo, tu promedio final fue 0,2. Lo que pasa es que el ciclo pasado yo tuve un problema interno que me impidió seguir continuando con las clases. Después del primer parcial dejé de venir. Me empecé a faltar a todos los cursos, ¿no? A excepción de uno que ya había empezado algo, entonces como ya tenía avanzado ciertas cosas, bastantes tareas, ya decidí terminarlo. Cuando empezó el segundo ciclo fue como recién haber vuelto a visto todo de nuevo, ¿no? En el primer ciclo, ¿al menos aprobaste un curso? Sí, aprobé el curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Programación. Tú aprobaste 2 de los 8. 2 de los 8. Y jalaste los demás. Los demás, muy bajito. Y con 0,0, hay 0,0 también, ¿no? Claro, en álgebra saqué 0,0. 0,0 de promedio final. Sí, en cálculo saqué 0,2. Y ahí, hoy ni te cuento los otros. Al finalizar el ciclo y ver tus notas y ver tu promedio ponderado, ¿cuál fue esa sensación que tuviste? Por sí así sea, que tengas la filosofía de que, no sé, ¿no? De que no determina mucho una nota, ¿no? De todas maneras, un 0 es un 0, ¿no? Y aunque yo soy de los que piensa así, ¿no? De que siempre se puede remontar, ¿no? Y de que un 0 no necesariamente te va a condicionar para siempre. Pero de todas maneras, así tengas ese tipo de pensamiento como yo, ¿no? Que es pensar que todo es remontable. De todas maneras igual te desanima bastante ver esa nota, ¿no? Me ha ido mal en todos los cursos, pero igual de sapo me metí a ver mi historial académico cuando acabó el primer ciclo. Y ver todo eso, toda esa nota fue una decepción, ¿no? Luego, cuando volviste a llevar el curso de cálculo 1, ¿cuál fue esa idea, esa mentalidad que tuviste y cómo llegaste a sacar 20 en tus exámenes? Cuando lo volví a llevar, prácticamente fue haber visto todo nuevo, ¿no? Cálculo 1 es un curso en el que muchos de los alumnos se confían, ¿no? Y en el que suele pasar que el 90% de los alumnos que lo llevan por primera vez jalan y solamente un 10% logra pasarlo por primera vez. Entonces yo cuando volví a llevar cálculo 1, la mayoría de cosas fue nueva para mí, ¿no? Entonces ya iba un poco más despierto, no solamente respecto a los temas que vendrían, sino a mis responsabilidades que tendría. Y una vez llevando otra vez el curso, ya habiendo reflexionado un poco de lo que había pasado, ya no me confié y fue que entonces me puse a estudiar parejito. ¿Cuál fue tu metodología para estudiar en ese entonces y poder llegar a ese 20? Yo creo que principalmente es la disciplina, y la disciplina lo forman los buenos hábitos, ¿no? Comúnmente muchos alumnos que he visto, ¿no? Incluso me ha pasado a mí, porque en la primera siempre gana un poquito la pereza. Cuando llevan, por ejemplo, un tema de cálculo, cálculo 1, por ejemplo, llevan un tema y llegan a su casa, algunos suelen trasladarlo a su cuaderno para que retengan mejor la información, ese es mi caso. Y entonces yo hago eso, ¿no? Traslado la información a mi cuaderno. Pero cuando llegan después de clases, llegan cansados y lo único que piensan es descansar, ¿no? Hacer lo que tengan que hacer y distraerse un rato. Y entonces posponen el tema para hacerlo otro día, ¿no? En mi caso yo no era así, yo apenas llegaba a mi casa me ponía a estudiar lo que había hecho el mismo día. Y para ese examen, ¿cómo fue tu preparación? Te pongo un ejemplo, si viernes te toca cálculo, yo el mismo viernes que me tocaba cálculo, por ejemplo, llegando a mi casa, me ponía a hacer todo lo que había visto en ese día. Entonces, cosa que el día siguiente, sábado, que no hay mucho que hacer, lo que hacía era full ejercicios. La diferencia yo creo que me podría marcar un poquito, ¿no? Yo no estudio tanto para aprobar, sino para aprender, ¿no? Por ejemplo, hay temas que en cálculo que no vas a llevar. Sea porque el profesor le faltó un poco de tiempo, o porque algunos profesores centran más su didáctica hacia otro enfoque, no tienen un enfoque diferente cada uno. Entonces yo me complementaba con libros que habían recomendado los profesores. Y por ejemplo, en un libro leías un subtítulo que no te había enseñado tu profesor. Yo ese subtítulo así, quizá el profesor no lo vaya a evaluar porque algunos profesores no evalúan con lo que no enseñan. Yo igual me lo aprendría. Porque el chiste, en mi opinión, siempre era aprender, no simplemente... Te entregaron el examen, viste la prueba. A veces tan solo al ver la prueba ya te das cuenta cómo te va a ir, ¿no? Claro. Y tú al ver la prueba, ¿cuál fue tu impresión? Pues la verdad es que la impresión que yo tuve al ver el examen fue, de repente no es la que algunos esperan, ¿no? Pero yo apenas vi el examen, porque yo suelo tener la costumbre primero leer las preguntas y desarrollarlas. Leí las 5 preguntas y pues yo ya sabía que iba a sacar una buena nota, porque todas las preguntas para mí estaban accesibles. Entonces yo apenas leer el examen y verlo, ahí fue cuando realmente yo dije voy a probar, ¿no? De repente lo que más me sorprendió al recibir la nota, no fue mi 20, ¿no? Por así decirlo, sino que fue la nota de otros compañeros, porque me fijé, yo pensé que todo el mundo iba a probar, ¿no? Y me fijé que había algunos que sí habían sacado baja nota, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y reflexionar, ¿no? Porque si yo lo vi accesible, otros lo vieron más complejo.
O sea, eso únicamente la respuesta a esa pregunta únicamente puede ser debido al estudio, ¿sí? A la disciplina. O sea, que tú te hayas preparado por un examen se va a notar. ¿Y hubo otro 20 aparte de ti en ese examen? ¿Tú fuiste el único? Creo que no, porque recuerdo que en ese entonces fui, como decirlo, un poco bulleado, como un poquito de la chacota, pues, ¿no? Ya, te han bulleado por sacar 20, claro, por ganarlos. Marciano, claro, me decía. Entonces, no recuerdo que haya otro, entonces como me marcianaban, y recuerdo que era el único que marcianaba, entonces creo que fue el único en ese entonces. Ya, y durante todo el ciclo, el primer ciclo, y con todos sus compañeros, ¿hay alguien más que sacó otro 20? ¿Con la misma profesora Pescorán? Claro, con la profesora. No, que yo sepa no, o tal vez no recuerdo. Mis felicitaciones para ti por haber aprobado el curso y haber demostrado que si al inicio sacas una nota baja y eso no te va a condicionar para luego no seguir intentándolo, no estudiarlo o no remontar o no demostrarte a ti mismo y a todo el mundo de que si he tenido 0 puedo llegar a un 20 sin ningún problema también, ¿no? Todo es remontable en esta vida. Esa es la filosofía que yo tengo y una filosofía que te ayuda, ¿no? Si te desanimas desde la primera nota y no haces nada más por tratar de, ¿cómo decírtelo? De ser algo más, ¿no? Diferente que te ayude a cambiar tu resultado, entonces pues vas a jalar, obviamente, ¿no? Pero si ves, no sé, tu primer 0, ¿no? En tu primer parcial o en tu primera PC, el chiste es que de esa nota, no es que no te deprimas, sino que más bien te motiva a seguir estudiando porque te da a entender que no has estudiado bien, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué has elegido mecánica de fluidos? ¿Por qué no otra carrera? ¿Y por qué San Marcos? Cuando yo estaba en la academia, principalmente yo tenía la intención de estudiar Derecho. Lo que pasa es que yo vengo de un colegio estatal, ¿no? Y en los colegios estatales la educación respecto a ciencia y tecnología es un poco ineficiente, ¿no? Entonces yo cuando los cursos de matemática del colegio siempre los aparaba copiando, por así decirlo. Pero una vez llegué a la academia me di cuenta que la realidad de la ciencia actual, 2025 y siglo XXI, es completamente diferente, ¿no? Porque ya tenemos demasiados avances científicos, ¿no? Y todos esos conocimientos me lo empezaron a enseñar en la academia. Pero igual como yo era un poco vago, entonces apenas llegaba el profesor de álgebra, de trigonometría, física o química o biología, yo ni siquiera lo escuchaba. O sea, no es que no haya entendido las matemáticas porque no era capaz, sino porque ni siquiera le daba la oportunidad de prestar atención, porque es una costumbre que traía del colegio. O sea, yo probé en el colegio matemática con 16 creo y sin necesidad de haberlo hecho, entonces pensé que en la academia sería igual, ¿no? Y como sabrán, el puntaje en Derecho es muy peleado, incluso podría ser un poco más peleado que en Medicina, creo yo, porque vi que en Medicina algunos habían ingresado con 1300. El último examen. Claro, y en Derecho no habían ingresado ni con 1400. Entonces yo cuando di mi primer examen de Derecho, saqué 1200 puntos, pero no ingresé. Bien. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Y ahí viene otra vez, como le digo, este tipo de pensamiento de que todo es remontable y eso te va a salvar, ¿no? Entonces yo saqué 1200 y lejos de desanimarme, porque esa era la segunda vez que postulaba ya, y ya tenía que esperar un año más. Entonces, lejos de desanimarme, lo que hice fue los cursos que había descartado, como por ejemplo eran ciencias y matemáticas, los tuve que estudiar, ¿no? Y en ese camino, en el volver a estudiar para aumentar mi puntaje y ingresar a Derecho, fue que conocí la física, que fue la que más me gustó, ¿no? Y aunque no lo crean, sí se puede aprender física de academia sin saber tanto álgebra, porque yo no sabía álgebra de academia y aún así me hice todo el temario de física de la academia. Fue cuando sentí una gran pasión por la física, ¿no? La física es la ciencia con la que puedes describir tu realidad, claro, y se apoya demasiado la matemática, ¿no? Y entonces fue cuando tuve una época en la que me empecé a obsesionar mucho, ¿no? Recuerdo que tanto así fue mi obsesión por querer ingresar, y yo lo que hice fue una vez ponerme restricciones, ¿no? Primero saqué todo tipo de aparato a excepción de mi laptop, ¿no? De mi cama. Y me puse a estudiar, ¿no? Así en un estilo muy alocado, por así decirlo. Incluso me daban pesadillas y sueños. Pero cuando estaba durmiendo me venían fórmulas matemáticas a la mente, o sea, me obsesioné un poco, lo admito. Que me levantaba e incluso me ponía a estudiar sin desayunar. Menos mal que mi papá venía, ¿no? Y me buscaba para ir a comer. Pero, o sea, lo que quiero llegar es que, o sea, en ese momento de mi vida sí me obsesioné demasiado con la física, ¿no? Y querías ingresar sí o sí. Claro, y de ahí ya cambié de carrera ya. Yo quise estudiar física pura en ese entonces. Ya. Después de que conocí la física, ¿no? Y luego optaste por la ingeniería mecánica de fluidos. Claro, lo que pasa es que yo soy un poco dinámico, ¿no? No me gusta estar todo el tiempo quieto y algunos científicos son más teóricos, tienen que estar como diciendo en el laboratorio, ¿no? Ahí me vi que mi futuro era más que nada en una ingeniería porque a mí me gusta moverme, no me gusta estar quieto. Entonces me puse a investigar sobre respecto a algunas ingenierías que me pudieran llamar, y ahí fue precisamente donde conocí la ingeniería mecánica de fluidos, y que todavía se basaba en la mecánica de fluidos, ¿no? Que era uno de los temas que más me apasionaban en la física. Y entonces fue cuando conocí esa rama de ingeniería, que incluso vi que tenía un amplio campo de investigación y que aún había muchas cosas por aprender y investigar y descubrir de esa carrera, ¿no? Y que incluso pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas, que ahí quedé completamente enamorado y dije, esta carrera es para mí. Felicitaciones, hermano, por haber escogido una muy buena carrera como ingeniería mecánica de fluidos.
y todos estamos contentos de la carrera, y más aún si participamos en las ponencias, nos podemos enterar más al fondo de qué trata la ingeniería mecánica y fluidos y podemos estar más seguros de lo que estamos estudiando. ¿Y tú nunca has pensado postular a la uni? No, lo que pasa es que San Marcos tiene historia y eso es lo que me gusta. Como ya dije, antes de estudiar yo matemáticas y ciencias, yo iba para derecho, entonces yo sé bastante historia, ¿no? E incluso me gusta leer artículos cuando estoy en mis ratos libres. Y a mí me gusta que la universidad tenga historia, y ese es el principal motivo por el que estoy aquí. Hermano, ¿es cierto que tú actualmente estás estudiando otros idiomas? Claro, yo me propuse una meta antes de acabar la carrera, que son 5 años. Yo me propuse la meta de tener que hablar mínimo 3 idiomas al acabar la carrera, ¿no? Bueno, español, que creo que eso yo no debería contar, ¿no? Bueno, inglés y ruso, ¿no? Esos son los 3 idiomas que yo me propuse que tengo que saber hablar al acabar la carrera, ¿no? Y bueno, a este ritmo que voy creo que van a ser 4, porque el inglés ya, sí tengo un poco de nivel en inglés, lo puedo decir. Es que el chiste es que tú aprendas idiomas que te ayuden en la destreza mental. Por ejemplo, la matemática es como una especie de lenguaje, ¿no? Son códigos que tú tienes que entender. Algunos cuando aprenden inglés, por ejemplo, leen la frase, la traducen en su mente y luego la entienden, ¿no? Pero según tú vas practicando en el inglés, apenas lees la frase en inglés, ya la entiendes sin necesidad de traducirla, ¿no? Y eso es agilidad mental, destreza. Y entonces, aprendiendo el inglés tienes ya cierta agilidad mental, ¿no? Y aprendiendo otros diferentes tipos de códigos te aumenta, ¿no? El dinamismo. Entonces, es por eso que yo mismo me metí al código del idioma ruso. ¿Por qué? Para poder aumentar mi destreza, ¿no? Y que nosotros estamos estudiando ingeniería, eso nos viene como anillo al dedo. Hasta ahorita, ¿qué es lo que sabes en ruso? Claro, o sea, el ruso tiene, por ejemplo, un alfabeto diferente al alfabeto normal, ¿no? Es un alfabeto cirílico, que tiene 33 letras, lo que es diferente al español, aunque comparte ciertas letras, pero es un poco diferente, ¿no? Y bueno, el primer paso obviamente es aprenderte el alfabeto, ¿no? Yo, por ejemplo, respecto al alfabeto ya lo tengo, ya me lo sé, ¿no? Y además que en el ruso hay sonidos y letras, ¿no? Sonidos diferentes al español que no existen acá en el español. Y tienes que tratar de acostumbrar tu lengua a poder pronunciarlos, ¿no? Y como dicen algunos que más se aprende oyendo que hablando, entonces para que puedas aprender cómo colocar la lengua de manera correcta tienes que escuchar, consumir mucho el idioma. Por ejemplo, yo en ruso ya soy capaz de leer y escribir. Otra cosa es que lo entienda, ¿no? Pero se asemeja un poco al español en el sentido de que algunas palabras o de que suenan tal cual como se escriben, ¿no? Podría parecer un poco al español algunas palabras. ¿Y tú estás yendo a un instituto, a un lugar donde te enseñan, o cómo estás aprendiendo? No. El inglés, antes iba a un instituto, pero el instituto yo siento que iba un poco lento respecto a mi ritmo, ¿no? No digo que esté mal, sino que yo siento que yo podría aprender un poco más rápido de inglés. Hay demasiado material inglés para poder llevarlo por tu cuenta, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo cuando empecé la carrera no tenía buen nivel de inglés, ¿no? Reconozco que sí tenía básico, pero no bueno. Pero habré llevado ahí unos cuantos meses y después me salí y me empecé a meter de manera autodidacta al idioma. La verdad es que sí funciona porque yo leo textos en inglés, escucho diálogos y puedo entender, ¿no? Entonces sí me ha ayudado de manera autodidacta. Entonces mi plan es, después de aprender inglés, ya así bien, porque nunca se aprende todo al 100%, no hay más un idioma, pero de tener un buen nivel, mi plan es dar un examen que me dé un certificado, ¿no? Como el TOEFL, y pues voy a tener un certificado que me asegure que yo hablo el idioma, y habiéndome ahorrado 12 básicos, intermedios y avanzados, ¿no? Y money también, dinero en los institutos. Por ejemplo, respecto al ruso, eso sí puede ser un problema, ¿no? Porque no hay mucho material de ruso en internet, o sea que esa sí puede ser una cierta dificultad, ¿no? Y así a primera vista la opción podría ser meterse en una academia, que no digo que esté mal, ¿no? Porque yo también lo he considerado. Depende también de tu posibilidad económica. Pero como no hay mucho material en ruso, podrías considerar meterte en una academia o comprarte libros del idioma. Y obviamente eso no basta, porque un idioma se tiene que escuchar. Entonces, yo en mi caso lo que hago, me he comprado libros respecto al idioma y los estoy aprendiendo de mi cuenta, ¿no? Por mi parte. Me he comprado el ruso para autodidactas y otro libro que no me acuerdo el nombre ahorita. Pero es como una especie de diccionario donde te meten un poco de gramática. Además de eso tienes que reforzar con el oído, ¿no? Netflix es un muy buen aliado, ¿no? Porque tiene las películas y las series traducidas en diferentes idiomas. Un consejo para todas las personas, chicos que se están preparando, que quieren ingresar a San Marcos. Un consejo que yo siento que a mí me ha servido bastante, siempre he sido no te rindas, ¿no? Porque yo varias veces también he empezado a rendirme, obviamente, ¿no? Me ha ido mal también en la academia. Yo me demoré en ingresar como casi 2 años, un año que estaba perdiendo el tiempo prácticamente, porque en la academia hay un poco de distracción, ¿no? Amigos, amistades, amor, y además que eres joven, ¿no? Y aquí no le provoca hacer todo ese tipo de cosas, pero creo que un consejo sería que después de que, porque claro, no todos pasan su etapa de locura, por así decirlo, ¿no? Después de pasar esa etapa de locura,
que ojalá sea lo más corto posible y te des cuenta rápido, no te desanimes, ¿no? El chiste es que tú lo sigas intentando. Y yo siento que eso es algo que me ha ayudado a mí bastante, que soy perseverante. Porque una vez que te rindes, va a ser como el minero, ¿no? Que estaba acabando. Estaba a 2 picos del diamante y se rindió y se fue y dejó ahí el diamante. Exactamente, entonces no hay que rendirse nunca, siempre hay que estar perseverante y sobre todo luchar por lo que te gusta, por lo que quieres. Claro. Sea feliz haciendo lo que te gusta. Muy bien, hermano. Lo más importante. Bien, hermano, muchas gracias por la entrevista y nos estamos viendo de repente más adelante una segunda parte del video, quizás contando tus experiencias ahora en los próximos ciclos que se vienen.